Vamos a leer desde Mateo 13:24, que dice, le refirió otra parábola. O sea, aquí si se lee en el contexto, ustedes pueden leer en el contexto que él ya nos está diciendo que ya había dicho otra parábola a Jesús, por eso dice otra parábola. O sea, él ya había hablado sobre una parábola antes y ahora está hablando de otra. Le refirió a otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Como las parábolas, Jesús intentaba que la multitud las pudiera entender, que fueran acorde de algo de su época. Y durante ese tiempo, pues era, bueno, hasta hoy en día hay gente que siembra semillas en los campos, ¿no? Algo muy, muy usual, que de ahí sacamos muchas frutas, mucha comida al día de hoy. Y en esa época era más común en esa época que ahora, pero se sigue usando al día de hoy, ¿no? Y dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ya después de eso se refiere a una parábola que estudiamos la semana pasada, pero vamos a ir hasta ahí, ¿vale? Jesús, al principio, ¿de qué nos habla? De un hombre que siembra su buena semilla en su campo, ¿no? Va a sembrar esa semilla en el campo. Pero antes de eso, ¿qué nos dice? Que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, vemos vemos otra vez que Jesús nos está diciendo que está usando esta parábola para referirse al reino de Dios. La semana pasada también veíamos que él decía que el reino de Dios era semejante a un grano de mostaza, era semejante a la levadura, ¿no? Y aquí nos está diciendo, el reino de los cielos es semejante, o sea, es parecido a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Él nos está diciendo, el reino de los cielos es parecido a un hombre que sembró semilla en su campo, buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El que siembra la semilla dice que es un hombre que siembra la semilla, es Cristo. ¿Vale? Cuando se refiere al hombre que sembró buena semilla en su campo, se está refiriendo a Cristo, o sea, a él mismo, a Dios que está sembrando esa buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. ¿El enemigo quién es? Pues como hemos escuchado a lo largo de la Biblia y también en nuestras mismas conversaciones sobre el evangelio o cualquier cosa espiritual, el enemigo normalmente cuando se refiere al enemigo, la Biblia se está refiriendo normalmente al diablo, ¿vale? Él es el enemigo, él es el adversario. Y aquí dice que vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Por qué dice su enemigo? Porque no dice un enemigo. Porque el enemigo de Dios, ¿quién es? Es el diablo. ¿Por qué es el diablo? Porque el diablo siempre va a intentar hacer lo opuesto a lo que hace Dios. El diablo siempre va a intentar ir en contra de lo que hace Dios. O sea, por ejemplo, Dios nos llama a amar. El diablo, ¿qué va a hacer? Nos va a llamar a odiar. El diablo siempre quiere oponerse a lo que dice Dios. Por eso dice que es el enemigo del hombre que siembra buena semilla.
Porque el hombre, ¿quién es? Es Cristo. Y el enemigo de Cristo, ¿quién es el diablo? Porque quiere ir en contra de lo que dice y hace Cristo. Y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Sabemos que la cizaña no es algo bueno. La cizaña no es algo comestible. La cizaña es algo que daña a las plantas. La cizaña es como veneno casi, ¿no? Daña a las plantas. Y sembró la cizaña entre el trigo. O sea, estaba el trigo, la buena semilla que había sembrado Cristo, como nos está explicando aquí Jesús. Pero que viene el diablo y siembra la cizaña, siembra el veneno, siembra algo que va a hacer daño a ese trigo, que va a crecer con ese trigo y va a hacer daño. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. O sea, el trigo sigue creciendo, pero que la cizaña y el trigo crecen juntos. Aunque la cizaña está ahí básicamente para hacerle daño al trigo, naturalmente, para dañar al trigo, crecen juntos. La cizaña crece, el trigo crece. Y el trigo empieza a dar fruto, y aparece la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Qué enemigo? Su enemigo, o sea, el diablo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Ahora vamos a mirar, ahora vamos a ver a qué se refería Jesús cuando dijo que al arrancar la cizaña también se arrancaría algo del trigo, ¿no? ¿Por qué Jesús quería decir que al arrancar la cizaña también se arrancaría el trigo? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Y dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora vamos a ver, a ver qué quería decir Jesús entre el versículo 29 y el 30, que habla sobre arrancar la cizaña y sobre que si arrancamos la cizaña, que también arranca el trigo. Y dice aquí en la parábola que el hombre dejó que crecieran la cizaña y el trigo juntos, hasta la siega. ¿Pero qué quiere representar la siega? ¿Qué es la siega? Aquí mismo en el capítulo Jesús mismo nos lo explica. Si vamos por favor en el 36, si vamos ahí mismo en el mismo capítulo, Mateo 13, el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Aquí Jesús va a explicar qué quería referirse cuando hablaba de esta parábola. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo, ¿no? El Hijo de Dios. Ese es Cristo, Jesucristo, el mismo Jesús. El campo es el mundo. O sea, Cristo viene y siembra en el mundo esa semilla, esa buena semilla. La buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino somos la buena semilla, ¿no? Por eso dice que buena semilla es sembrada por Cristo. Porque es bueno y viene de Cristo, ¿no? Entonces tiene que venir del reino. Y las cizañas son los hijos del mal. Cuando se refiere al malo, se refiere al diablo, porque aquí nos dice en el 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. O sea, cuando Jesús en el versículo, me parece que 30, se refería, decía que la parábola del hombre dejó que el trigo y la cizaña crecieran juntos hasta el día que viniera la siega. Pero ¿qué es la siega? Aquí el mismo Jesús nos dice, de manera que el enemigo que la sembró es el diablo.
la siega es el fin del siglo. La siega es el fin del siglo, o sea, la siega es el fin del mundo. O sea, cuando venga ese juicio que hemos escuchado que cuando vengan los últimos tiempos, Dios ahí tendrá que traer el juicio sobre toda la humanidad, ¿no? Dependiendo de los que quisimos creer, los que no quisimos creer y lo que hicimos a lo largo de nuestras vidas. Y los segadores son los ángeles. Si volvemos a referirnos a aquí, al 30 que nos dice, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Los segadores ya sabemos que quiénes son los ángeles. Los ángeles recogerán la cizaña, o sea, los hijos del malo, los hijos del diablo, y la atarán en manojos para quemarla, la echarán al fuego. Será destruida la cizaña. Pero recoged el trigo en mi granero. Entonces Jesús ya nos está diciendo, los segadores, la siega es el fin del siglo, o sea, ese día de juicio que va a venir. Y es verdad, sí va a venir. Alguna gente, hasta la misma gente que dice creer en Jesús, piensan que la segunda venida no es real y que nosotros al creer en Jesús nos vamos al cielo, se acabó la historia, ya está. No. Va a haber una segunda venida. Como habíamos estudiado hace unos cultos, va a haber una segunda venida. Cristo va a volver. Va a arrebatar a su iglesia, como habíamos estudiado, va a arrebatar a su iglesia, pero también va a haber un juicio. Va a haber un juicio no solo sobre la iglesia o sobre los que hicieron lo malo o sobre los que siguieron caminos que no deberían, sobre toda la humanidad. Pues nadie se va a saltar de ese juicio. Dios va a juzgar a toda la humanidad. O sea, la primera venida de Jesús ya era una venida humilde, ¿no? Yo normalmente me refiero como la venida humilde. Él vino como siervo para sacrificar su vida por nosotros y darnos una segunda oportunidad de restaurar esa relación con Dios. Pero la segunda venida no va a ser una venida llena de gloria y poder. ¿Y qué? Juicio. Va a haber juicio sobre toda la humanidad. Por eso dice la parábola, y dejad crecer el trigo y la cizaña juntos. O sea, sí, va a haber trigo y cizaña. Pero en el día de juicio que todo eso será puesto a su sitio. Que el trigo se recogerá y se pondrá en el granero. Cuando se refiere al granero, porque dice que el granero es del hombre que sembró la buena semilla. Sabemos que el hombre es Cristo, ¿no? Entonces el granero que es el reino de Dios. Y vendrá ese día de juicio sobre el mundo, sobre el campo, y recogerá el trigo y lo llevará al granero. Recogerá a los hijos del reino y los llevará al reino, porque son los hijos del reino. Y recogerá los segadores, los ángeles recogerán la cizaña y las tirarán a quemarla. Tirarán la cizaña para quemarla. Para echarlo al fuego. Pero, ¿qué quiere referirse cuando dice echarlo al fuego? Literalmente ya, ahora lo vamos a ver. Pero Jesús, ¿qué nos está diciendo? Que va a haber un juicio sobre toda la humanidad. Porque aquí mismo, como acabamos de leer, él nos estaba explicando. El enemigo que la sembró es el diablo. O sea, ya nos está diciendo, porque dice su enemigo, no un enemigo, su enemigo. El enemigo que sembró esa cizaña es el diablo. Y algo importante es que cuando se refiere Jesús a la cizaña, no está hablando de los que andan en el mundo en sus cosas satánicas o en las mismas tinieblas o sin querer seguir los caminos de Cristo. Hay cizaña dentro de las mismas iglesias. Hay cizaña dentro del cuerpo de Cristo. O sea, Jesús no solo se está refiriendo a la cizaña allá afuera en el mundo, se está refiriendo también a la cizaña dentro de la misma iglesia.
dentro de la misma iglesia hay trigo y hay cizaña. Y vamos a ver qué significa ser hijo del reino y hijo del malo. Vamos a ver qué características tiene que tener uno para poder ser hijo del reino y qué características tiene algo que es hijo del malo. Dentro de la misma iglesia hay de los dos y crecen juntos y crecen con su fruto juntos. Pero es ese día de juicio que determinará dónde iré y qué soy yo, si soy trigo o cizaña. Es el día que Dios va a traer juicio sobre toda la tierra, que yo podré saber si soy trigo o cizaña. Pero vamos a ver qué va a hacer que yo sea trigo y qué va a hacer que yo sea cizaña. Ahora lo veremos. Entonces Jesús nos está hablando de un día de juicio, ¿no? Y que ahí separará el trigo y la cizaña. Los que eran trigo se irán al reino, los hijos del reino se irán al reino, y los que son cizaña serán quemados, los hijos del malo. Pero ¿qué nos está hablando Jesús aquí? Jesús nos está diciendo algo muy importante, ¿no? Y vamos a mirar más en detalle lo que quería hablar Jesús sobre el día del juicio. Vamos a mirarlo en más detalle en Mateo 7:21. Mateo 7:21. ¿Qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿quién va a entrar al reino? ¿Quién va a ser llevado al granero? Los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿el trigo qué hace? La voluntad de Dios. Si yo soy trigo, yo sigo la voluntad de Dios, yo sigo los mandamientos de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fue fuerte ese versículo, ¿no? El 23 que dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, la cizaña, los que van a hacer lo opuesto al trigo, porque acordémonos, si el enemigo sembró la cizaña, es para que la cizaña haga lo opuesto al trigo, que fue sembrado por Cristo. Si el trigo tiene que hacer la voluntad de Dios para ser trigo, ¿qué va a hacer la cizaña? No va a ser la voluntad de Dios. Así es como se separa el trigo de la cizaña. El que hace la voluntad de Dios es trigo y el que no hace la voluntad de Dios es cizaña. Y dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que los que no son del reino, los que no hicieron la voluntad del Padre, no serán reconocidos por el mismo Dios. O sea, les dirá, no os conocí, no os conozco. No os conozco, ¿por qué? Porque no sois de mi reino. Solo los que son hijos del reino, solo los que son trigo podrán entrar al reino. Pero los que no van a poder entrar. Y si tú no eres del reino, no vas a poder ser identificado, no vas a poder ser reconocido. Yo no puedo ir y decirle a alguien que soy de un país, porque me ven el pasaporte y el pasaporte muestra que soy de otro. Yo no puedo, o sea, lo mismo ese día de juicio ya se acabará el tiempo, ya no la cizaña, ya no podrá decir quiero ser trigo. Ya se acabará el tiempo. En ese día de juicio se determinará el final para el trigo, el final y la separación del trigo y la cizaña. Ahí ya no la cizaña podrá decir, yo quiero creer en Jesús. ¿Sabes que yo voy a seguir la voluntad de Dios? No. Y el tiempo está cerca, iglesia. El tiempo está muy cerca. Y como decíamos, cuando miramos la parábola de las 10 vírgenes sobre prepararnos, Dios nos está diciendo otra vez, iglesia, hay que prepararnos. Iglesia, hay que prepararnos para esa segunda venida, porque Cristo va a volver. Que no lo quiera creer, pues no lo quiere creer porque está escrito, y lo que está escrito va a ser cumplido. Desde lo largo de la historia hemos visto que lo que Dios manda hacer va a ser cumplido, y la segunda venida va a cumplirse. La segunda venida va a pasar. Y nada ni nadie lo va a impedir. Pero ese día que cuando venga el juicio, que nosotros podamos saber
si nosotros podamos saber que somos trigo y podamos entrar al reino. ¿Cuántos en ese día de juicio queremos ser ese trigo, esa buena semilla, llenos del Espíritu? Porque también los que hacen la voluntad de Dios que están llenos del Espíritu. Yo no puedo decir que estoy lleno del Espíritu si no hago la voluntad de Dios. O sea, estamos viendo que todas estas parábolas del reino de Dios se enlazan juntas. O sea, tú no puedes decir que tienes el Espíritu y andas por tu vida haciendo lo que te da la gana. No, el que no tiene el Espíritu no hace la voluntad de Dios. El que tiene el Espíritu sí hace la voluntad de Dios y funciona así. Y así podemos entrar al reino por estar llenos del Espíritu y que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Todo está enlazando, ¿no? Vemos que el reino no es un reino dividido, es un reino unido. Por eso el reino de Dios es eterno, permanece para siempre porque es unido. Todos sus principios se enlazan con el otro. Pero el reino de las tinieblas, como veíamos ahora, es enemigo del reino de la luz. Entonces es un reino dividido. Es un reino que va a ser destruido. Y en ese día de juicio, iglesia, el reino de las tinieblas va a ser destruido de una vez por todas. El reino de las tinieblas va a ser destruido. Y va a pasar por un juicio fuerte, iglesia. Por eso el Señor quiere que nos preparemos llenando esas lámparas y cumpliendo su voluntad aquí en la tierra. Cumpliendo la voluntad de Dios para que cuando llegue ese día yo pueda saber que soy trigo y que me voy a ir con el Padre al reino de los cielos. Pero los que son cizaña van a terminar con el reino de las tinieblas en el fuego. Estamos viendo, iglesia, ¿no? Que todo se enlaza y que hay dos reinos. Está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Como dice la canción, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Las tinieblas de Satán y las luces de Jesús. Son dos reinos diferentes porque el reino de las tinieblas hace lo opuesto al reino de la luz. El trigo es el reino de la luz y la cizaña es el reino de las tinieblas. Pero algo muy importante nos dice aquí que nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué nos está diciendo aquí de los que van a venir van a decir la lista de sus dones? Señor, yo eché fuera demonios, Señor, yo sané al herido, Señor, yo te adoré con canciones, yo te adoré danzando, Señor. Yo hice esto, Señor, yo hice lo otro. Iglesia, los dones no van a servir para entrar al reino de Dios. Los dones no son los que nos van a llevar a entrar al reino de Dios. Sí, los dones son algo que Dios nos da, pero vienen en el paquete. Como siempre hemos dicho, los dones vienen en el paquete. Hay gente allá afuera en el mundo que tiene unos dones impresionantes, pero no quieren saber nada de Cristo. Entonces esos que dicen, ay Señor, yo echo fuera demonios. Ay Señor, hasta los mismos dones del Espíritu, iglesia. Lo importante para entrar al reino de Dios es hacer la voluntad de Cristo, no los dones. Los dones no son los que nos llevan a hacer la voluntad de Cristo. Ah, no, Señor, es que yo eché fuera demonios. Ah, no, Señor, es que yo profeticé en tu nombre. Ah, no, Señor, es que hice milagros. Pero ahí nos dirá, ¿hiciste mi voluntad? ¿Hiciste mi voluntad? Y si no le damos eso, ¿qué va a decir? No os conocí. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso dice que aún los mismos, hay cizaña en la misma iglesia. Que tengo muchos dones, que tengo muchas habilidades. Pero tú haces la voluntad de Dios. ¿Tú de verdad quieres dedicar tu vida a Cristo? El Señor quiere que pensemos eso en el día de hoy. Nosotros estamos dedicando nuestra vida a Cristo. Nosotros estamos en verdad siguiendo sus mandamientos. ¿Qué nivel de obediencia tenemos hoy el día de hoy como seres humanos? Hasta nosotros los mismos que nos hacemos llamar hijos de Dios, desobedecemos. Hay que ser honestos, desobedecemos a Dios. Pero Él nos quiere llamar a obediencia. Él nos quiere llamar a obedecerle a Él, porque es obedecerle a Él que nos llevará al reino. Porque para estar en un reino tengo que seguir los sistemas legales de un reino.
Entonces, en el Reino de España hay hay unas leyes específicas. Hay cosas legales, otras cosas ilegales. Y si hago ilegal, recibo consecuencias. Si hago lo legal, pues soy recompensado. Y lo mismo es en el reino de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios recibirán recompensa. Y los que no hacen la voluntad de Dios recibirán el castigo. Y algo muy importante que yo creo que es muy importante en el reino de Dios, y Dios siempre nos lleva a esto, es que todo lo que se hace en el reino de Dios no solo nos bendice a nosotros, bendice a otros. O sea, nosotros al hacer la voluntad de Dios, nosotros va a traer bendición a nuestras vidas. Va a traer bendición a otras personas. Va a traer bendición a muchas personas. Le digo que bendice más el que hace la voluntad de Dios que el que no hace la voluntad de Dios. Porque por eso las cizañas del diablo, ¿no? Y el diablo quiere hacer lo opuesto a Dios. O sea, si Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad para bendecir a otros, el diablo ¿qué quiere? Que no hagamos la voluntad de Dios para maldecir a otros. El diablo siempre va a ir opuesto a lo que tiene Dios. Es tiempo que empecemos a reconocer esto, ¿no? Si vemos unos ofrecimientos que nos hacen en el mundo de robar va a bendecir a alguien. O sea, es que robar para el mismo ladrón no le hace beneficio, porque siempre va a venir la consecuencia por robar. El pecado tiene su consecuencia. El mismo pecador recibe consecuencia por pecar, y los afectados pues también son maldecidos. Pero al hacer la voluntad de Dios, no solo soy yo bendecido, pero otros somos bendecidos. Otros son bendecidos también. Y un ejemplo, yo digo que los ejemplos más grandes que vemos en el Nuevo Testamento de los que hacen la voluntad de Dios son los discípulos de Jesús, los apóstoles. Ellos llegaron a un nivel tan alto de obediencia que decidieron morir por causa de Cristo. El mismo Pedro lo iban a crucificar. Y él dijo, no, yo no merezco ser crucificado, yo no merezco morir de la misma manera que mi maestro. Y lo crucificaron al revés. O sea, ellos decidieron llegar a un nivel de obediencia y de entrega a Cristo que decidieron hasta morir por él. Qué bonito, ¿no? Y vamos a ver uno de ellos que llegó a bendecir a otros. Bueno, a todos, sí, pero vamos a ver un ejemplo, y es Pedro. Que él es un muy buen ejemplo de un discípulo de Cristo que llegó a ser trigo y buena semilla y de bendición para muchos. Si podemos ir por favor a Hechos 2:40, por favor. Hechos 2:40. Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No vamos a leer todo el contexto, pero o sea, Pedro cumplió la gran comisión. Jesús antes de resucitar, ¿qué les dijo a los discípulos? Id hasta los confines de la tierra a predicar sobre mi evangelio. Y Pedro cumplió la voluntad de Jesús, siguió sus mandamientos. Y aquí dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas salvas porque una persona, decidió hacer la voluntad de Dios. O sea, aquí vemos el beneficio que trae la voluntad de Dios. Lleva a otros a creer en Él, lleva a otros a conocer sobre Él. Fueron bautizados, los recibieron, así que los que recibieron su palabra, porque hay algunos que no reciben las palabras, pero los que recibieron fueron bautizados y fueron 3,000 personas. O sea, no solo un pequeño grupo, muchas personas. Aquí vemos el nivel que nos puede llevar la bendición que puede crear la obediencia. Pedro decidió ir hasta los confines de la tierra y predicar el evangelio como Jesús le había mandado. Y ese día
Él predicó esas palabras. Y 3,000 se bautizaron y fueron salvos. 3,000 personas, porque una persona decidió obedecer a Dios. O sea, esa obediencia no solo nos va a llevar a nosotros, sí, nos va a bendecir a nosotros en Cristo, sí, totalmente. Pero va a llevar a otros a salvación. Va a traer a otros para conocer esa palabra y ellos poder prepararse y ir hacia otros. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Queremos ser trigo? ¿Somos trigo? ¿Estamos siendo de bendición para otras personas? Porque la cizaña siempre quiere dañar al trigo, al mismo trigo. La cizaña dentro de la misma iglesia. Y dentro de la misma iglesia va a haber cizaña que va a querer hacer lo opuesto a bendecir a personas. Va a querer dañar a personas. Va a querer hacerle daño a personas y apartarlas del camino. Pero el Señor hoy nos pregunta, ¿somos trigo? ¿Somos trigo, iglesia? ¿Estamos siendo de bendición para otras personas? ¿Estamos siguiendo la voluntad de Dios? ¿Estamos siguiendo el plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Estamos llenos del Espíritu? Porque todo eso nos identifica como trigo. Y en ese último día, en ese día de juicio, que podamos decir, Señor, Señor, aquí estoy. Y Él pueda decir, sí, hijo mío, sí, hija mía, aquí estás. Entra a mi reino. ¿Cuántos queremos entrar al reino de Dios ese día? Amén. ¿Cuántos queremos estar con nuestro Señor por la eternidad? Poder decirle, Señor, Señor, aquí estoy. Y Él poder decir, sí, hijo, sí, hija, aquí estás, entra a mi reino. O sea, nosotros somos el Señor quiere que seamos trigo, que seamos de bendición para personas, pero no como la cizaña. La cizaña lo que siempre va a intentar hacer es dañar a personas. ¿Por qué? Porque la cizaña es sembrada por el diablo y el diablo siempre va a querer ir en contra del plan de Dios. El plan de Dios es para bendecir a todas las personas que quieran dar su vida por Él. Pero el diablo que va a hacer lo opuesto siempre. Y la cizaña va a seguir esos pasos. Pero hoy el Señor quiere que decidamos ser ese trigo, ser esa bendición y llegar a otros para que ellos también puedan ser trigo y ir a otros. Y que la palabra de Dios se pueda llegar hasta los confines de la tierra y muchos puedan ser salvos. Eso es lo que Dios nos llama a hacer como trigo. Así que vamos a orar para terminar y vamos a pedirle al Señor que nos lleve a ser ese trigo. Gracias, Padre, te damos por esa palabra que nos has dado, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, que nos lleves a ser ese trigo, que nos lleves a ser de bendición para otros, Señor. Que nos lleves, Señor, a poder, Señor, hacer tu voluntad, cumplir tu voluntad, Señor. Que nos lleves, Señor, a seguir tus pasos, Señor, para que cuando venga ese día, Señor, nosotros podamos entrar a tu reino, Señor. Que nosotros seamos hijos de reino y no hijos de tinieblas, Señor. Llévanos, Señor, a tu luz, Señor, y a seguir tus caminos cada día más, Señor. A esa obediencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones para todos y seguimos siendo trigo en el nombre de Jesús. Bendiciones.